de la mañana, 2 minutos, 20 grados 3 tenemos de temperatura. Ayer, en teoría, terminaba la primera etapa del blanqueo que había anunciado el gobierno nacional, después se extendió. Tengo varios fuentes que han dicho que los bancos se vieron como estaban colapsados de gente blanqueando. O sea, como que bueno, fue lo como felicitamos. hubo una movida como importante de gente. Ahora nuestro entrevistado nos va a contar. Bueno, esta se extendió ahora hasta el 31 de octubre, esta primera etapa, esta prórroga. Para hablar un poco sobre este tema y obviamente otros que tienen que ver con la economía, estamos en comunicación telefónica con Juan Valerdi. Él es ex asesor de la presidencia del Banco Central y de la unidad antilavado del Banco Nación. Juan, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jimena, Diego? Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo y estás, te Juan? corrijo algo. Fui asesor de la presidencia del Banco Central, asesor de la presidencia del Banco Nación y asesor de la presidencia de la unidad antilavado, que es la UIF, que es la unidad antilavado de la Argentina y no solo del Banco Nación. Del Banco Nación, perfecto. Juan, aclarado entonces el tema. Juan, bueno, acá Jimena hacía referencia a que muchos bancos se vieron sorprendidos por la cantidad de gente que fue a blanquear los dólares y blanquear. Primero empecemos por ahí, digo, ¿se esperaba esta cantidad de dólares que ingresaron al sistema a través del blanqueo o fue una sorpresa? En realidad, lo que pasa el último día de una etapa de un blanqueo como este es siempre caótico, no importa cuál sea la magnitud de ese lavado, digamos, de ese blanqueo institucionalizado, porque en el fondo estos blanqueos son un lavado institucionalizado. Claro. Y yo recuerdo en uno de los blanqueos que hubo durante la etapa de Cristina, que estaba en el Banco Nación y veía cómo en las filas se iban pasando los fajos de $10.000 para esto lo presentás vos, esto lo presento yo, fajos, Sí. Varios fajos, ¿no? Sí, sí. Esas escenas dantescas, digamos, siempre ocurren en los últimos días. En este caso no son los últimos días del blanqueo, sino de una primera etapa, pero que le da la ventaja a los que lo hicieron ayer, que mañana, hoy mismo incluso, pueden retirar esos dólares y dárselos a un amigo que también los blanquee. Ellos mismos no pueden entrar dos veces, porque esta postergación que hubo, esta prórroga, permite nuevas presentaciones, pero no de las mismas personas, o no al menos con las mismas condiciones que tenían los que presentaron hasta ayer. Así que muchos que deben haber aprendido este doblete que pueden hacer, porque acordate que hasta $100.000 están exentos de cualquier tipo de cargo, incluso no dejándolo mucho tiempo, solo entrando, por ejemplo, al sistema de acciones y bonos, comprando un poco, después vendiendo, pueden salir sin ningún tipo de cargo, lo cual es extremadamente generoso y poco habitual en el mundo, un blanqueo que tenga este nivel de generosidad de cobrar $0 hasta $100.000, que es una suma relevante, no son millones de dólares, pero es una suma relevante, ¿no? Ahora, me quedé pensando, Juan, en esto que decías de pongo los dólares, hoy los retiro, ayer pongo los dólares, hoy los retiro, se los doy a un amigo que los vuelva a blanquear. ¿Por qué se haría esa rueda o ese sistema? Porque como te dije, hasta 100.000 es gratis. Claro. Entonces, como hasta 100.000 es gratis, si yo soy una familia que tengo, no sé, $200.000 para blanquear, o 300, porque lo puedes hacer con varios, además, lo que haces es, varias personas presentan hasta el 30 de septiembre, y después otras varias, incluso de la misma familia, pueden presentar durante octubre. Eso es lo que logró el efecto de la prórroga, digamos, ¿no? Pero que ponía ciertas restricciones para que la misma persona no hiciera el depósito y el retiro entre estas dos etapas. Uh-huh. Te lo estoy dando como una anécdota de por qué puede haber habido tanta locura ayer, ¿no? Claro, claro. Juan... Porque incluso te quería comentar algo. Los bancos estaban muy preocupados porque el día de hoy y esta semana no hubiera faltante de billetes de dólares físicos para cuando haya retiros. Claro. Los bancos daban por descontado que mucha de la gente que blanqueó y para eso tenía que depositar, esta semana van a retirar lo que habían depositado para blanquearlo. Entonces digo, es esta locura, digamos, de ayer y de hoy, mañana y pasado, que seguramente van a estar sacando dólares, tiene que ver justamente con la generosidad de este blanqueo. Sí. ¿Se espera que esto impacte tal vez en donde más uno lo pueda percibir? Ciudadanos común, digamos, como nosotros, que capaz lo vea más palpable en el mercado inmobiliario, puede ser, o dónde nos vamos a dar también cuenta cómo empieza como a ingresar este
este blanqueo en el mercado? Primero, por esto que te mencioné recién de los bancos, el dinero que estuvieron depositando todo este mes, quienes estaban blanqueando, ni siquiera fue a parar al Banco Central, que es lo habitual cuando uno deposita dólares en los bancos. Normalmente esos dólares van a parar al Banco Central y engrosan las reservas. En este tiempo de septiembre, los dólares esos quedaron en los bancos porque sabían que era pan para hoy, hambre para mañana y que seguramente saldrían rápidamente ahora en los primeros días de octubre. Lo que no salió seguramente va a ir acrecentando un poco las reservas del Banco Central, que es lo que obviamente el gobierno apuesta. Respecto de las inversiones, tenés inversiones financieras, como tienen que ver con la bolsa y demás, y algunas inversiones que tienen que ver con desarrollo inmobiliario, pero de viviendas, de unidades nuevas, no del mercado del usado, que es con lo que algunos soñaban, digamos. Y a su vez, dentro de las viviendas nuevas, tenés un problema que es muy conocido, que es cuánto es la evaluación a la que se hacen las transacciones desde el punto de vista fiscal y cuánto es la real valuación. Por eso tantas propiedades se siguen pagando en efectivo en una escribanía y no pagándose a través de transferencia bancaria. Entonces, ahí tenés una diferencia importante respecto a cuánto va a impactar en la realidad y cuánto es el movimiento que tiene que ver con los valores de mercado y los valores fiscales, ¿no? Juan, ahora se extendió hasta el 31 de octubre, esta primera etapa, después uno imagina que va a seguir existiendo. Entiendo que ya no sin cargo, no blanqueando estos o hasta $100.000 y demás. ¿Crees que alguien que no lo hizo en esta etapa lo pueda llegar a hacer a futuro, el blanqueo este? En todos los blanqueos, quien está blanqueando está evaluando la confiabilidad del gobierno, el que está y el que puede venir en el futuro. Entonces, cuando se hizo el blanqueo en la época de Macri, pensaron que Macri se iba a quedar 8 años y para cuando alguien nuevo viniera, no iba a molestarlos con su dinero blanqueado, en especial con el dejado en el exterior, que en el caso de Macri, de los 120.000 millones de dólares blanqueados, 100.000 quedaron en el exterior. También esos 100.000 millones de dólares en el exterior es una cosa única en el mundo. Los blanqueos normalmente se hace un perdón desde el Estado de quien ha evadido, quien ha fugado, para que ese dinero reingrese al circuito económico del país. Entonces, que te dejen mantener el dinero afuera es algo poco usual en el mundo, por no decir único. Esto hizo que los que hicieron ese blanqueo después, de alguna manera, tuvieran un impuesto específico planteado por el gobierno de Alberto, que hizo que la confianza actual seguramente sea bastante distinta de la que era antes de que Macri hiciera su blanqueo. Así que, si me preguntas a mí si este blanqueo va a tener mucho movimiento, como por ejemplo tuvo el de Macri, yo creo que no. Uh-huh. Y eso que están diciendo que este blanqueo es uno de los más atractivos de estos últimos tiempos, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la tasa que te cobran por lo que ingresas, sobre todo para los de menos de $100.000, que es cero, pero al mismo tiempo yo creo, esa es mi percepción, por ahí me equivoco y quienes tienen los dólares en el colchón tienen otra percepción o los tienen en el exterior, es un gobierno poco confiable. Claro. Poco confiable en el sentido de su continuidad en el tiempo. Hoy me cuesta mucho imaginar que muchos de los que tienen muchos miles de dólares o millones están pensando en que Milei se va a quedar 8 años. En especial dada la conflictividad que se está generando y que todavía es latente, pero que mañana seguramente veremos una repercusión como lo que pasó en abril, digamos, de la manifestación por las universidades y las que vendrán, porque en realidad la actividad económica está impactando muy negativamente sobre lo social. Entonces digo, para cualquiera que va a lavar dinero, sea un lavador o sea alguien que tiene un canuto de dólares y lo quiere blanquear para comprarse propiedades o lo que sea, para cualquiera de esos la confiabilidad futura es fundamental. Por eso la Argentina no es un lavadero mundial de dinero, porque cambian mucho las reglas de juego permanentemente. No es lo mismo que las Islas Vírgenes o las Islas Caimán. Ahí las reglas de juego son las mismas de que existen, ¿no? Juan, una última, al menos de mi parte. ¿Cómo ves la situación actual en relación al dólar? Que, bueno, digo, los economistas y demás se viene hablando de que está planchado, de que no se sabe por cuánto tiempo se puede llegar a sostener y demás. ¿Cómo lo ves vos desde tu perspectiva? Cada vez que alguien usa la palabra el dólar está planchado, me acuerdo de Martín Tetaz, sí, en marzo del 2018, diciendo que era una estupidez decir que el dólar iba a subir, que el dólar estaba planchado. En ese momento
si no recuerdo mal, estaba a 16, 17 pesos, y decía Martín Tetaz, métanse a los préstamos UVA, que son un golazo y son un gran negocio. Bueno, poco tiempo después se desbocaba el dólar y se iba a 24. Sturzenegger, que en ese momento también estaba comandando la economía, al menos desde un lugar del Banco Central, no como ahora, le cubría la salida a los grandes fondos de inversión, dándoles 6.000 millones de dólares en una semana, y después se empezaba a desbocar definitivamente el dólar. Imagínate, estamos hablando de 25 pesos en el 2018. Así que pensar que el gobierno puede mantener artificialmente el dólar en un valor que al campo le está empezando a hacer ruido respecto de su rentabilidad en algunas zonas no núcleo, que es nuestro principal producto de exportación, que al mismo tiempo está haciendo que empiecen a llegar cualquier cosa importada y que sea competitiva, y de alguna manera empieza a destruir trabajo argentino, que al mismo tiempo hace que Milei diga mentiras como que los salarios y las jubilaciones volaron en dólares, que tampoco es verdad, pero si subieron algo en dólares no tiene nada que ver con lo que subieron los alimentos, los alquileres y todos los gastos en dólares, con lo cual esta situación artificial del dólar oficial a 1.000 pesos y el financiero, digamos, y el paralelo a 1.200 no puede sostenerse mucho en el tiempo si no hay una afluencia de muchos miles de millones de dólares que no veo por ningún lado. Juan, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Charlábamos con Juan Valerdi, asesor de presidencia de la Unidad de Información Financiera de la UIF, organismo descentralizado del Ministerio de Justicia de la Nación.